ahora nos vamos a la capital, nos vamos a Barcelona, con una ponencia dedicada a la eficiencia energética con las redes de calor y frío urbano. Nos van a presentar, como decía, este caso de Barcelona, que es una ciudad pionera en la implantación de redes de calor y frío que aprovechan fuentes locales de energía para climatizar los edificios de forma más limpia y eficiente. Hoy nos acompaña la señora Cristina Castells. Ella es ingeniera industrial especializada en energía y directora del área de energía y calidad ambiental del Ayuntamiento de Barcelona desde el año 2008. Con una larga trayectoria en el sector, ha impulsado políticas públicas de sostenibilidad, eficiencia energética y mejora ambiental en el entorno urbano. Así que les dejo con la señora Castells. Moltes gràcies y bienvenida. Gracias. Fuerte aplauso. Bueno, bon dia a tothom. Primer que tot, agrair al Congrés, no?, que ens hagi convidat, no?, i que ens hagi permès venir avui a explicar-vos una mica aquest projecte de la ciutat de Barcelona, no?, i quins són els reptes que implica un projecte d'aquestes característiques, ¿no? Bueno, permitirme antes, ¿no?, de empezar un poco a hablaros del proyecto, el poneros un poco en contexto, ¿no?, de por qué todos estos proyectos en la ciudad de Barcelona. Comentaros que el Ayuntamiento hace ya unos años, ¿no?, tomó un reto, yo creo, muy importante, ¿no?, y muy ambicioso, que es conseguir que Barcelona sea una ciudad neutra en carbono en el 2030. En esto estamos como viladecans, estamos aquí en esta línea de trabajo, ¿no?, y esto lo plasmamos en el que llamamos el Pla Clima Barcelona, que lo que transmitía o planteaba es que poder desarrollar este plan a través de 6 planes concretos, ¿no? Básicamente había unos planes muy ligados. Entonces hay unos planes que lo que intentan hacer es reducir el consumo y por lo tanto hablar de mitigación, ¿no? Y hay otros planes que hablan más de adaptación, ¿no?, porque creemos que tan importante es reducir como también que las ciudades se puedan adaptar. Y la verdad es que este verano, con todas las temperaturas que hemos tenido, es una realidad que cada vez se hace más importante, ¿no? Y si nos fijamos en los planes concretos, ¿no?, hay uno que es el plan de la transición energética, ¿no?, y que es un poco en el plan, ¿no?, o en el marco en que englobamos muchos de los proyectos y concretamente el proyecto que hoy os vamos a explicar, ¿no? Porque básicamente entendemos que sin una transición energética, si no conseguimos la transición energética, difícilmente, ¿no?, podremos conseguir una descarbonización de la ciudad y por lo tanto trabajar para reducir el consumo, reducir la demanda e incrementar las renovables es uno de los mandatos que tenemos claros, ¿no?, y casi podríamos decir que es una de las obligaciones como ciudad. Mira, perfecto, porque así ya. Entonces, ¿qué 3 puntales tiene, ¿no?, este plan de transición energética? Uno, importantísimo, es todo lo vinculado a la rehabilitación. La rehabilitación energética de los edificios yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene Barcelona como muchas otras ciudades, ¿no? Pensamos que tenemos edificios con más de 65 años, ¿no?, con clasificaciones energéticas muy bajitas, ¿no?, y por lo tanto el crear la cultura del mantenimiento y la cultura de la rehabilitación son claves, ¿no?, para poder tener ciudades mucho más descarbonizadas y mucho más eficientes. Otro punto importantísimo, ¿no?, hacer del autoconsumo una cotidianidad. Esta es una de las grandes apuestas de ciudad, el conseguir que la generación energética se vea, ¿no?, y se introduzca como lo más normal en el funcionamiento de la ciudad. Y otra gran línea importante es la de reducir el consumo e incrementar la eficiencia energética. Y en esta línea, ¿no?, creemos que las redes de calor y frío son una gran oportunidad, ¿no?, y por esto hoy os comentamos este proyecto. ¿Cuándo creemos que tiene sentido, ¿no?, o cuándo la ciudad se empieza a plantear la posibilidad de redes de calor, redes urbanas, redes de calor y frío urbanas, ¿no? En Barcelona básicamente se plantea esta posibilidad cuando nos encontramos con nuevas transformaciones urbanas. Pensar que son proyectos que son complejos de implementar y de gestionar y, por lo tanto, en ciudad muy consolidada es muy complejo. Por lo tanto, sí que es verdad que cuando nos planteamos nuevas transformaciones urbanas en las que nos podemos permitir, y creo que nos lo habríamos de permitir y lo habríamos de establecer como una necesidad, el plantearse, bueno, en esta nueva transformación urbana, ¿cómo va a dar respuesta a las necesidades energéticas, ¿no? Y lo que intentamos trabajar es soluciones más eficientes o menos contaminantes. Con esta mirada, cuando planteamos
en estas nuevas transformaciones urbanas, ¿qué necesidades energéticas han de cubrir? Hay una necesidad energética que es clara, que es toda la vinculada a la climatización, la de aportar a los edificios y a los centros de consumo las energías térmicas que necesitan, ¿no? Y es verdad que si esto lo planteamos desde una visión centralizada, esta mirada de más eficiencia o menos contaminante empiezan a tener un valor relevante, ¿no? Y es muy importante porque esto no pasa en otros ámbitos, porque cuando hablamos de redes de calor y frío no estamos hablando de unas tecnologías muy raras, ¿eh? En el norte de Europa hace muchos años que están haciendo y se están utilizando, pero sí que es verdad que se utilizaban mucho desde la perspectiva del calor, ¿no? Y aquí hay una realidad significativa, ¿no? Que no es solo el calor, sino que vamos a introducir el concepto frío, ¿vale? Y porque un poco el hecho significativo, porque realmente el consumo energético de los edificios en estas nuevas transformaciones urbanas, pero en la ciudad, el 60%, más del 60% lo consumen los edificios, y de este consumo de los edificios, según en qué usos tenga este edificio, casi el 70% es la climatización, ¿no? Por tanto, poder dar respuesta a estas necesidades es muy significativo. Y es cuando os comentaba, nuevas transformaciones urbanas, necesidades, vemos que tenemos claro que el sistema de la climatización es un punto importante a trabajar, ¿no? Nos aparece como un planteamiento muy interesante las redes de calor y frío, ¿no? En esta necesidad de aportar calor, pero también aportar frío en estas nuevas zonas en transformación, ¿no? Porque entendemos que estas redes lo que tienen una implicación directa, ¿no? En el ahorro de energía. Entendemos que podemos conseguir ahorros o una eficiencia alrededor del 30%, un impacto ambiental muy reducido, ¿no? Porque podemos utilizar fuentes renovables o fuentes residuales, y porque hay ahorros económicos y significativos en el momento que aplicamos economía de escala, pero además en el momento que aplicamos un mantenimiento, una gestión y una operativa hecha por expertos, ¿vale? Porque esto es otro hecho muy significativo. En el caso de Barcelona, las redes no simplemente las implementan, las construyen, sino que las operan y mantienen expertos en el mantenimiento y la gestión de la climatización, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta unas consideraciones a la hora de hacer estos proyectos, ¿no? No son proyectos que se implementan muy fácil, ni son proyectos que dicen, ostras, vamos a climatizar, voy a poner una bomba de aerotermia, ¿no? Tienen que planificarse y tienen que plantearse con una cierta temporalidad y con una cierta avance, ¿no? A la realidad de la demanda, ¿no? Unas de las limitaciones que es importante tener en cuenta, ¿no? Y que las los planteo más como retos, porque todos son superables, ¿vale? Pero que sí que creo que son elementos a consideraciones a que se han de tener encima de la mesa en el momento de plantear redes de calor y frío, ¿no? Uno es lo que os comentaba de la implantación, ¿eh? Son proyectos que son complejos, ¿eh? Son canalizaciones que van por debajo del suelo, ¿no? Y que por lo tanto levantan mucho la ciudad. Y por lo tanto son proyectos que tienen mucho más sentido en nuevas transformaciones urbanas que ya en ciudades totalmente consolidadas, ¿no? Aspectos económicos, ¿no? Esto es un hecho muy significativo. Generalmente una gran parte de la inversión de estos proyectos se ha de hacer antes de tener demanda, ¿vale? Porque difícilmente cuando llegue un edificio, si tú ya no le puedes dar la solución de climatización, se te conectará, ¿no? Por lo tanto, es verdad que tenemos una inversión elevada antes de poder sacarle provecho a esta inversión, ¿no? Y por otro lado, también es verdad que como no podremos obligar a que te conectes a la red, y esto saldrá más tarde, es verdad que hemos de asegurar que sea un producto competitivo. O sea, que al final lo que está ofreciendo este gestor de la red es un servicio de calor y frío más eficiente, pero también más... no hablaré de económico, en cuanto pero sí en cuanto a sostenibilidad global y que sea atractivo para aquel usuario que lo utilice. Otro elemento importante, la visión del promotor del edificio. Pensar que estamos hablando de un concepto que tecnológicamente no es nada complejo, pero es verdad que no es lo normal que nos encontramos, ¿no? Por lo tanto, a los promotores también es verdad que se les ha de explicar muy bien el proyecto y se les ha de hacer entender qué ventajas tiene como promotor, pero qué ventajas tendrá también para el usuario de ese edificio, ¿no? No tanto para él,
o sea, que tendrá beneficios y no riesgos, ¿no? Tanto para él como para futuro cliente. Es verdad que las redes de calor y frío, claramente respecto a los edificios, tienen unas instalaciones mucho más sencillas, ¿no? y liberan espacios porque no tenemos una bomba de calor en cada edificio ni los sistemas, ¿no?, de dispersión de este calor o este frío, ¿no? Pero es verdad, doncs, bueno, que implican unas condiciones distintas que se han de explicar bien. Otro tema significativo, los aspectos legales, ¿no? Es verdad que estamos planteando unas instalaciones, como os comentaba, no podemos obligar porque es una aportación de calor y frío y esto no es un servicio esencial como tal, ¿no? Y por lo tanto, como administración no podremos obligar que cualquier edificio que esté en este ámbito se conecte, por lo tanto le hemos de dar alternativas que sean interesantes. Una alternativa que el ayuntamiento trabaja, pues es, por ejemplo, pedir que todos los edificios que están en este ámbito sean de máxima eficiencia energética. Por lo tanto, si no te conectas, me has de demostrar que lo que tú planteas es tan o más eficiente que conectarte a la red de calor. Pero vuelvo a repetir, no estoy obligando y por lo tanto es verdad que el gestor de la... Muchas veces habremos de, y una vez conectado, pues se habrá de arbitrar muchas veces entre el gestor de la red y el consumidor. Es verdad que la administración ha de regular las tarifas, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un proceso legal que la administración que determine que esta es una línea importante de trabajar, que quiere trabajar en ella, habrá de ser consciente que habrá de continuar acompañando esta realidad. Y yo creo, y otro hecho real, lo que os comentaba un poco al principio, es que no son soluciones evidentes, no son las soluciones a uso, no son la realidad que nos encontramos de forma general, ¿no? Y por lo tanto es básico, y creemos que ha de ser así, que en un proyecto de estas características la administración local ha de estar del lado, ha de quererla implantar y ha de ser cómplice, ¿no?, con los agentes que lo impliquen, ¿no? Porque si no, difícilmente se podrá desarrollar con determinado éxito, ¿no?, y con la confianza de todos de que esto es un producto que funciona en las ciudades. Bueno, ¿cuáles son las redes de calor y frío en el caso de Barcelona, ¿no? Como os comentaba, no son proyectos novedosos como sentido, sino que existen en Europa y existen en España, ¿no? Pero sí que es verdad que Barcelona hizo una apuesta muy decidida en dos momentos muy determinados, ¿no? En dos grandes desarrollos urbanísticos de la ciudad, como fue el ámbito del 22 Arroba y como ha sido el ámbito de la Marina del Prat Vermell, ¿no? Dos zonas de transformación importantes en las que se apostó, pues, porque habríamos de ofrecer una manera o ofrecer un sistema de poder aportar este calor y frío a los edificios de una manera distinta. ¿Cómo lo hemos trabajado? Lo hemos trabajado con una concesión, es una colaboración relevante de la ciudad público-privada, o sea, lo que hacemos es sacar una concesión entre 30 y 40 años en la que una empresa privada construye una sociedad mixta, público-privada, para construir, explotar y operar esta red de calor y frío, ¿vale? En el caso de Barcelona hay otra realidad muy importante, ¿no? Y es que las redes de calor y frío solo se conceptualizan con una realidad que para nosotros es importante. Es verdad que las instalaciones centralizadas tienen ventajas, ¿vale?, desde un punto de vista de la eficiencia y de la racionalidad energética y del mejor mantenimiento. Pero en el caso de Barcelona queríamos ir un poco más allá. Entonces creíamos que tenían mucho sentido siempre y cuando pudieran utilizar energías renovables o energías residuales, ¿vale? Por tanto, ha sido otro hecho significativo de las instalaciones que tenemos de red de calor y frío en la ciudad. ¿Y cuáles son estas redes de calor y frío? Bueno, pues tenemos la primera red que se implantó en la ciudad, es la de Districlima, que ya hablo de como la red consolidada de la ciudad, ¿vale? Es una red que se planteó en el 2004. Y ¿cuál es el hecho significativo de esta red? Es que utiliza como energía residual el calor de TERSA, que es el calor de la valorización energética de residuos, ¿no? Por tanto, mayoritariamente el calor que pasa por esta red, ¿no?, y que llega a los edificios es un calor residual que sobraba en la ciudad, ¿no? El ámbito es el 22 Arroba y Forum, ¿vale? Tenemos como socio privado a Engie, que tiene un 75% de la sociedad, ¿no? Como os decíamos, una sociedad público-privada, y en estos momentos tenemos 192 edificios conectados.
de distintos... Hay mucho terciario aquí, hay mucho hotel, mucha oficina, ¿no? Hay poco residencial, porque el ámbito 22 así lo planteaba, ¿no? Y creo que es significativo comentar que en estos momentos ya hemos tenido la necesidad de crear una nueva central de producción de frío para dar servicio a la demanda que sabíamos que nos iba creciendo en la ciudad. ¿Vale? Por tanto, tercera central construyéndose, ¿no? Que es la central de Bogatell. Por tanto, tenemos 3 centrales, la que llamamos la central del Fórum, la central del 22 y la central de Bogatell. La otra red significativa de la ciudad es Ecoenergies, está en el ámbito de la Marina del Prat del Vell, Zona Franca y Port, ¿no? Es una red que se concedió en el 2009. La verdad es que fue un momento complejo porque justo en el 2010 nos vino toda la crisis inmobiliaria, ¿no? Y por lo tanto ha sido una red que ha estado tensionada, porque como os decía, se empieza a invertir y realmente la demanda ha aparecido hace 4 días, ¿no? Aquí sí que utilizamos como energía residual la biomasa de la poda de la ciudad y yo creo que un proyecto muy significativo que es el frío residual de la regasificadora. O sea, cuando el gas llega a Barcelona, llega a través de barco, llega en estado líquido y se transforma en estado gaseoso. La transformación del estado líquido a gaseoso desprende una cantidad de frío que se tira al mar. ¿Vale? Pues aprovechar este frío, lo que hacemos es aprovechar este frío para introducirlo a la red. Esto ha sido un proyecto complejo, hemos trabajado con Enagás desde el primer día porque entramos en su casa, en casa de Enagás, ¿no? Y este año, en el 2024, hemos hecho por fin la conexión de la red a este frío, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos una red que está funcionando con el frío de la regasificadora, ¿no? Tenemos 75% del privado es Veolia y tenemos 66 edificios conectados. Significativo, veis que los privados que están detrás son, ¿sabes que os decía? Empresas que sepan hacer mantenimiento, gestión y operativizar redes de calor y frío es importantísimo para después también ser una red competitiva. Son empresas que están muy acostumbradas a hacer redes de calor y frío en toda Europa, ¿vale? Pero, ¿qué más? ¿No? Estas son nuestras 2 redes, como os decía, una ya en fase casi de consolidación, con la necesidad de hacer una tercera central para continuar dando servicio, ¿no? A la demanda que tienen y muy conocida en el ámbito, mayoritariamente un edificio que se plantea nuevo en el ámbito del 22 ya sabe que allí hay una red de calor y frío y por tanto el proyecto ya lo plantea así. Con Energies, que comentábamos, estamos en una fase casi más de lanzamiento debido a la situación que pasó en el 2010 y que porque hasta ahora no hemos conectado el frío de la regasificadora, un proyecto que cuando queramos os explicamos porque es súper interesante, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy novedoso y que tiene mucha gracia el poder aprovechar todo este frío que lanzábamos al mar, pero no nos quedamos aquí. ¿Y cómo queremos continuar? Bueno, pues como os decía, en todos aquellos nuevos ámbitos urbanísticos a desarrollar, creemos que hemos de plantear cómo dar respuesta a las necesidades energéticas. Y unas posibilidades es una red de calor y frío. En el ámbito de la Sagrera, yo creo que es el último ámbito que nos queda para desarrollar en la ciudad de Barcelona. Ya la ciudad está muy consolidada y muy construida. Se plantea una nueva red de calor y frío. Es una red de calor y frío que básicamente lo que hace es utilizar mediante agua, se refrigera mediante agua freática y va a buscar el agua del mar, ¿vale? Y utilizará además mucha generación y lo estamos trabajando. La idea es que aquí es verdad que tenemos un gran consumidor, que es la propia estación ferroviaria, que es verdad que le da una cierta consistencia a una demanda de partida bastante significativa para el operador que pueda venir, pero que realmente es un proyecto significativo, interesante, ¿no? Y que bueno, esperamos que en breve podamos sacar la concesión. Aquí empezamos de cero, pues tanto hemos de sacar una concesión, hemos de otorgar a un privado esta concesión, ¿no? Y que cree una empresa mixta para desarrollar todo este proyecto. Y ha de estar presente antes de que llegue la estación, porque si no la estación no se podría conectar, ¿no? Y otra línea en proyectos no tan grandes, porque es verdad, como os comentaba, que urbanísticamente igual ya tenemos la ciudad muy construida, sí que nos estamos planteando en algunos ámbitos urbanos de la ciudad en los que hay un cierto desarrollo, ¿no? Y que podríamos, un caso típico es el ámbito de la Model, la Model cuando
la presó de la Model se derrumba, ¿no? Allí queda un espacio en el que van a introducir bastantes edificios, ¿no? Habrá residencial, habrá educativo, habrá centros deportivos, ¿no? Y entonces sí que se plantea que, vista estas necesidades y este entorno, que puede ser significativo, igual podría ser interesante no hablar tanto quizás de una red, porque no es un planteamiento intrínseco de red, ¿no? Pero sí de una climatización centralizada, ¿no? A la que da respuesta a todas estas necesidades con un gestor determinado. Y este es el proyecto que estamos planteando para el nuevo ámbito de la Modelo, en el que utiliza básicamente geotermia y aerotermia, ¿no? Y la idea es esta, es poder generar este calor y frío de una forma centralizada y poderla distribuir a todos estos edificios. Es verdad que es una zona mucho más controlada, tenemos claro qué edificios van a ir allí. Igual no tenemos tan claras las temporalidades, pero sabemos qué edificios van a ir allí y, por lo tanto, qué consumos van a tener, ¿no? Y que, además, también es verdad que mayoritariamente son de administración pública, o bien de la Generalitat o bien del Ayuntamiento, y, por lo tanto, aquí la obligación que comentábamos, pues, bueno, viene un poco determinada, ¿no? Por lo tanto, un poco la idea, ¿no? Proyectos de estas características creemos que son súper interesantes para unos entornos urbanos. Es una manera de dar respuesta a unas necesidades energéticas que tenemos en la ciudad muy claras, porque os comentaba, el 60% de la demanda de consumo de energía en la ciudad son los edificios y casi el 70% del consumo de los edificios puede llegar a ser la climatización. Por lo tanto, soluciones de climatización de estas características las consideramos muy interesantes, pero también os he de decir que aquí ha de haber una apuesta decidida de la Administración en acompañar y en seguir y en estar, ¿no? Y casi trabajar conjuntamente con el operador final de esta red. Gracias.